Vamos a seguir con el estudio de Segunda de Juan. Empezamos el miércoles pasado. Gracias a Dios pudimos ver el primer versículo y hoy trataremos de avanzar un poco más. Tomamos la sección del versículo 1 al 4 y como texto clave el versículo 8 de Segunda de Juan. Ese va a ser nuestro texto clave de todo el estudio y quisiera que lo leamos, así lo vamos recordando, hermanos, y lo tenemos en mente en cuanto al pensamiento, ¿no? Del propósito de la epístola. Y dice así el versículo 8: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Lo repito, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y tomamos como tema, o como título de la enseñanza, como quiera llamarlo, las mismas palabras de Pablo, inspirado por Dios, en 2 Corintios 13:8, cuando dice la palabra: nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, nosotros, es en vano, hermano, que nosotros vayamos contra la verdad es absoluta, es inalterable, Dios es la verdad, y no hay forma de que nosotros podamos ir en contra, y todo lo que hacemos realmente solo debe ser hecho por la verdad. Entonces, a través de la verdad de Dios, a través de Dios mismo, es que podemos hacer la obra. Entonces, vimos en la persona de Cristo, que es la verdad, la que nos liberta de la esclavitud, la que nos liberta de la tiranía, del engaño del pecado. Es la verdad la que nos hace libres, es la verdad la que nos ha, como dijo el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso estuvimos viendo el miércoles, pensando en Cristo, que él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces él mismo es la verdad, él es nuestro libertador, es el que nos rescató de la esclavitud del pecado, nos rescató de seguir sujetos al pecado como un tirano en nuestra vida, que con engaño, con enseguecimiento nos mantenía sujetos a hacer lo que él quería. Como dice también Pablo en Timoteo, en 2 Timoteo 2, cuando habla del siervo de Dios y habla de los que están sujetos en el lazo del diablo a voluntad de él, ¿verdad? Entonces, si Dios hace la obra, escapan de ese lazo y entonces pueden servir a Dios y a la justicia. Para eso es la libertad, y así lo vimos. Vimos que es la verdad la que nos liberta del control terrenal, de nuestros sentidos, de nuestras emociones, de ese control que normalmente hay en nuestra vida acerca de lo que podemos ver, tocar, lo que percibimos, cuando nos conducimos como el hombre natural. Por ejemplo, en 1 Corintios 2 habla de que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. O sea, no puede entender las cosas del espíritu, para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. También la palabra natural, que se usa también como animal en 1 Corintios 15, y está hablando del hombre que no tiene vida espiritual, muerto en sus delitos y pecados, y que se conduce solamente por sus sentidos, como hace un animal, ¿no? Por lo que le conviene, por lo que le gusta, por lo que le sirve, por los instintos. Entonces por instinto se defiende, por instinto come, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace un animal. Y en esa situación nos encontramos atrapados y esclavizados por los sentidos, por las emociones, por la vista, por lo que los ojos ven. Dice: yo si no veo no creo, si no puedo tocar no creo. Atrapados en nuestra propia prudencia, atrapados en la presunción, en el enojo, en la ira, en el orgullo, en los celos, etcétera, etcétera. Cosas que nos dominan, que nos controlan, cosas que nos llevan a tomar determinadas decisiones en nuestra vida. Bueno, la verdad nos hizo libre de esas cosas. Nos muestra lo que realmente es eso y nos muestra la voluntad de Dios para que seamos libres, para que podamos identificar el engaño, para que podamos identificar el enemigo y que de esa manera podamos disfrutar de esa libertad y así servir a nuestro Dios. Es la libertad la que, es la verdad la que nos liberta
del juicio condenatorio y de vivir como jueces, juzgando y condenando a otros también. Sabemos que es Jesús el que ha llevado nuestra condenación, nuestro juicio en la cruz del Calvario, y eso nos ha librado y también nos hace recapacitar. Ni aun Cristo cuando estuvo en esta tierra, en el tiempo que vino para juzgar. O sea, Él vino y habitó entre nosotros y mostró lo que es vivir entre pecadores en una forma agradable a Dios, haciendo siempre la voluntad del Padre, no dejándose llevar, no dejándose arrastrar por las circunstancias, por las situaciones, sino haciendo siempre lo que le agrada a Dios, por esa libertad absoluta que Él tenía y que nos ha concedido para no vivir nosotros haciendo lo que es un derecho propio de Dios. Solamente hay un juez, uno que puede juzgar, que es el dador de la ley, y es el que puede salvar, el que puede perder, es de Él. Entonces Él es el único juez y también la verdad nos ha librado de vivir de esa manera para no estar tratando nosotros de ver lo que hay en el corazón del otro, sino vivir conforme a lo que le agrada a Dios, no regulados por las cosas que hacen los demás. Y es la verdad, hermanos, la que nos da vida, la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos corrige, la que nos instruye, es la verdad la que nos pastorea, la que nos cuida, es la verdad la que nos guarda del mal. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad, mis hermanos. Jesucristo es la verdad, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y con la ayuda del Señor hoy vamos a seguir adelante. Vamos a leer nuevamente los primeros 4 versículos de la segunda epístola de Juan, y dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. En el versículo 1 está la palabra verdad, en el versículo 2, dos veces en el versículo 1, el versículo 2 está otra vez la verdad, y en el versículo 4 está otra vez la verdad. Es lo que predomina, junto también con el amor, junto con el gozo y junto con la conducta, cosas que iremos viendo poco a poco. Pero es la verdad lo que marca nuestras vidas y lo que debe llevarnos a actuar conforme a la verdad y para la gloria de Dios. Por eso hoy vamos a ver la segunda parte del tema para el que usamos este texto, que dice: nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a conocer más y más y a amar así la verdad. Oremos. Nuestro Padre, queremos darte muchas gracias por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto, ese testimonio que nos ha dado de la verdad, mostrándonos nuestra condición delante de Dios, mostrándonos la necesidad del juicio y el castigo por el pecado, y mostrándonos cómo Él lo llevó. Y sabemos que todo esto es así por su resurrección, que nos ha dado testimonio de que Él es la vida y de que ese mismo poder es el que actúa hoy en nosotros. Por eso, Padre, queremos rogarte que nos ayudes a conocer más y más la verdad, tu verdad, la única verdad, y así, Señor, podamos ponerla por obra, podamos vivir conforme a la verdad y hacer las cosas para la gloria de tu nombre, haciéndolas por la verdad, Padre. Gracias por tu palabra que nos enseña la verdad. Gracias porque ella es la que nos convence de nuestro pecado, nos ayuda a salir del engaño y nos ayuda a caminar, a andar como es digno de tu nombre, como es digno del Evangelio, como es digno de que seamos llamados hijos tuyos. Gracias por este tiempo que nos das como iglesia. Te pido, Padre, que sea tu palabra la que nos edifique, la que trate con nuestros corazones, la que trate con nuestros pecados, la que nos enseñe a qué debemos hacer y la que nos lleve a deleitarnos y a confiar en la obra de gracia de Jesucristo y en el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a gozarnos solamente en Cristo.
Te pido, Padre, por aquellos que no te conocen, te rogamos que salves para la gloria de tu nombre. Dame sabiduría de lo alto, Señor, y poder compartir fielmente de tu mensaje. Lo pido y agradezco todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, en esta porción que nos toca hoy, con la ayuda del Señor vamos a avanzar un versículo más. Podemos ver algo que llamamos y que se usa en otras áreas, pero vamos a ver algo que es fundamental, que es la causa y el efecto. Causa y efecto. Está relacionado íntimamente con la verdad. Fijémonos, hermanos, que la epístola comienza afirmando el verdadero amor fraternal, como vimos en el estudio anterior, un amor práctico, un amor que se muestra, un amor en la verdad. Así decía el versículo 1, ¿usted lo recuerda? El anciano, la señora elegida y a sus hijos, ya hablamos de eso, a quienes yo amo en la verdad. Entonces el anciano, para nosotros el apóstol Juan, diciendo a quienes yo amo en la verdad. Él mismo está diciendo, yo los amo a ustedes en la verdad. Y no solamente dice eso, porque antes de concluir este primer versículo, antes de pasar al 2, fíjense en que se hace una aclaración que nos recuerda el amor común a todos los que han sido engendrados por Dios, a todos los que han conocido la verdad. Fíjense, dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, esta es una aclaración antes de continuar con el texto. Ustedes van a ver que el versículo 2 en realidad está directamente unido a cuando termina de decir a quienes yo amo en la verdad. Entonces en el medio está esta afirmación que se hace extensiva a toda la naturaleza divina. Lo que se está afirmando acá, esto se extiende a toda la naturaleza divina, a todos aquellos que por la gracia soberana de Dios y por su divino poder llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu de verdad en los corazones de todo el pueblo de Dios, ha sido derramado en los corazones de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Por eso, esta posición explicativa que hay aquí, que muestra el amor a los hermanos, o sea, muestra que el amor a los hermanos es algo natural en todos los salvados por Dios. Es una característica fundamental en aquellos que han sido engendrados por Dios. Entonces, aclara, explica Juan, el anciano, amorosamente, dice, y no solo yo. Cuando él dice, a quienes yo amo en la verdad, enseguida explica y dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. También todos los que han conocido la verdad. Y lo hace con un hincapié particular. ¿Por qué Juan diría esto? Cuando habla de todos los que han conocido la verdad, ¿a quién se refiere? Él está hablando de todos los hijos de Dios. Y está hablando, por ahí no específicamente con nombre y apellido, mencionándonos a nosotros como si hubiera una relación directa, pero sin embargo nos está relacionando directamente. Porque es natural que en todos los nacidos de Dios, todos los que han conocido la verdad, nos amemos unos a otros, que amemos a los hermanos. Santiago expresa esto por medio de la fe, y cuando vimos Primera de Juan hemos visto algunas comparaciones entre Santiago y Juan. Santiago lo expresa por medio de la fe, y Juan lo expresa por medio del amor. Son dos cosas inseparables. Si Dios nos ha dado la fe para creer en Él, entonces su amor está en nosotros. Y ese amor actúa en base a la fe que nosotros tenemos en el Señor. Y Santiago hace esta declaración en el capítulo 2, versículo 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y eso es maravilloso. Él habla con los hermanos. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, no se concibe una fe en el glorioso Señor Jesucristo con acepción de personas. Tiene que ser sin acepción de personas, porque el amor que Dios ha derramado en nosotros nos lleva a amar a todos por igual.
Y lo expresa, Santiago lo expresa en un contexto donde las obras no estaban mostrando la fe, donde las obras no estaban mostrando el amor de Dios. De hecho, ellos dan, digo ellos, hablando de Santiago y de Primera de Juan, dan un ejemplo en común y uno lo trata con la fe y el otro con el amor cuando hablan de un hermano necesitado. Santiago dice, lo ve necesitado y no le da las cosas para el mantenimiento del día, le dice, gozate, calentate, yo voy a orar por vos, ¿verdad? Y teniendo con qué, no le da las cosas que necesita para el sustento diario. Y así lo habla también Primera de Juan, en el capítulo 3, cuando dice que nosotros debemos dar la vida por los hermanos y que no amemos solamente de palabras, sino en hecho y en verdad, o sea, obras de la fe, donde dice que si hay un hermano que padece necesidad y tenemos con qué, tenemos que ayudarlo, tenemos que dar la vida por el hermano, así como Jesucristo la ha dado por nosotros y nos ha mostrado así su amor. Entonces, esta comparación lo hago, hermanos, no solamente por la ayuda material, sino para ver que los dos están tratando con lo mismo, están tratando con un pecado que hay en nosotros, que tiene que ver con nuestra preferencia personal, con la acepción de personas. Y cuando él en esta epístola consideraba una epístola universal, él claramente dice, y no solamente yo, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Si nosotros hemos conocido la verdad, estamos incluidos en ese saludo, en el sentido de que amamos a nuestros hermanos, a aquellos que nos precedieron, a aquellos que conviven con nosotros y a aquellos que van a venir, porque es el único y verdadero pueblo de Dios desde la eternidad y por la eternidad, con el que vamos a tener comunión por toda la eternidad. Imagínense, si no puede amar a su hermano ahora, a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Dice Primera de Juan. Y es exactamente eso. Nosotros tal vez nos sería mucho más fácil decir, ¿cómo amo al apóstol Pablo, al apóstol Juan, verdad? No tenemos que lidiar con ellos todos los días. Seguramente no vamos a tener entredichos, ¿no? Con Juan, con Pablo, porque ya pasaron. Pero los amamos en el amor de Cristo, amamos a aquellos a la próxima generación que venga después que nosotros, si el Señor no viene antes. Pero ¿qué pasa con los que nos rodean? Con los que tenemos que interactuar, con los que tenemos que tratar, con los que tenemos que vivir el día a día, con aquellos que sacan a la luz el enojo que hay en nuestro corazón, aquellos que nosotros hacemos salir el enojo que hay en su corazón con nuestras actitudes. ¿Cómo tratar con ellos? Si nosotros hemos conocido la verdad, tenemos que amar sin acepción de personas. Cuando Santiago escribe, en la iglesia había preferencias en los tratos. Había preferencias en los tratos. Usted va a recordar el pasaje. Decía, venía el hombre rico, le daban el primer asiento, venía el pobre y le decía, bueno, nada, allá atrás, quédate allá atrás. Por favor, en un rincón, y tratá de que no te vean los que entran, a ver si tienen una mala impresión de la iglesia. Eso es lo que estaba pasando, había preferencias en los tratos, había preferencias para con las personas, había preferencias para con las ayudas. Entonces, claro, uno, como dice el Señor Jesucristo en Lucas 14, si vos invitás a comer a tu casa, al que después te puede invitar a vos, y no es que no puedo invitar al que después me puede invitar, pero el punto es la motivación del corazón. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por lo que voy a recibir después? ¿Por lo que me van a dar después? ¿Para caerle bien? ¿Para que después esta persona me reconozca o hable bien de mí o me tenga en alta estima, o etcétera, etcétera? Como diría el Señor Jesucristo en Mateo 6, de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Entonces, en medio de ese conflicto que presenta Santiago, donde había una dualidad de vida entre la fe y las obras. La fe que se profesaba no era consecuente con las obras que se vivían. Y Juan está tratando lo mismo, porque dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Hay un amor que es común, que lo lleva a hacer esta afirmación general. Es una afirmación donde él está diciendo, miren, este amor es natural a todos. O sea, no puede ser que no esté este amor. Algunos, para disfrazar la acepción de personas, lo llaman de diferentes maneras. Dicen, no, esto no es acepción de personas. Es que con este hermano tengo más afinidad. Y se empieza, ¿no? No, con este tengo más afinidad. Con este me entiendo mejor. Con este hay más claridad en el trato. Tenemos muchos gustos en común.
¿verdad? Y entonces, a través de eso tratamos de disfrazar esa acepción de personas que hay normalmente en nosotros. Está dentro nuestro, hermano, no viene de afuera. Sale a la luz cuando pasa algo que no nos gusta, cuando alguien dice algo que no nos gusta, o cuando alguien dice algo que saca lo malo que hay en nuestro corazón. Entonces, no, con este no quiero tratar más. Es acepción de personas. Esa acepción de personas. Estamos hablando de un hermano. Estamos hablando de alguien salvado por la gracia de Dios y alguien con quien vamos a morar en la casa del Padre por toda la eternidad. Piénselo. En eso se basa la afirmación de Juan y también la de Santiago. Y todo esto, ¿no? Esto de hacer acepción de personas diciendo tengo más afinidad con este o con aquel, me llevo mejor, este es más bonito, lo que fuera. ¿Verdad? Empezamos a decir esas cosas. Pero todo esto obviamente es para con aquellos con los que sí quiere estar. No, con este tengo más afinidad. No, con este me llevo mejor. Bueno, con este sí quiere estar, con este sí quiere hablar, con este sí quiere compartir, a este sí lo quiere ayudar y a este sí lo quiere escuchar. Los demás, allá, cada uno, que busquen otro con los que tengan afinidad. Y esto, claramente, nosotros debemos entender que esto es pecado. ¿Por qué? Porque esto sale de nuestro propio corazón, de nuestro propio juicio para con el otro. En lugar de ver al hermano en Cristo y ver que ese hermano costó la sangre del Hijo de Dios y pensar que Dios dio a su Hijo para salvar a ese hermano y verlo de esa manera en la gracia de Dios y ver que esa es mi familia por toda la eternidad, no, lo veo con mi juicio personal, con mi conveniencia, con lo que a mí me afecta, con lo que a mí me gusta o con lo que a mí no me gusta. Entonces es pecado. Y por eso Dios dice en Romanos capítulo 2, quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 2, y vamos a leer una porción ahí que es muy, muy importante, empezando en el versículo 1, y piensen esto, ¿no? De juzgar al otro, de estar juzgando al otro porque hizo esto, porque hizo aquello, porque hizo lo otro. Uno siempre tiene la razón, uno siempre tiene la verdad, el otro es el que ofende y así. Esto es un problema que tenemos todos, o sea, es común a todos. Es algo que es un pecado nuestro que debemos mortificar, hermanos. Esto está en nuestro corazón y se hace evidente en las relaciones. Por eso la iglesia tiene que interactuar. Porque en el trato, en la comunión de los hermanos, estas cosas se hacen evidentes y ahí es cuando podemos tratarlas en base al amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y en base a la palabra, hablando con amor, edificándonos mutuamente y tratando las cosas, ¿verdad? Pudiendo tratar con alguien y también aceptando que alguien trate conmigo. Eso es lo que Dios ha diseñado para su iglesia. Entonces dice Romanos 2, 1, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Se da cuenta? Uno está tratando de sacar la paja en el ojo del otro y no ve la viga en el ojo propio. Y siempre la culpa es de la pajita que está en el ojo del otro. Nunca es de la viga que me está encegueciendo. No, la culpa es de la pajita que está en el ojo del otro. Entonces ahí voy a sacar la pajita porque yo soy... No, no es así. Estamos juzgando. Y cuando juzgamos a alguien de esa manera, nos estamos condenando a nosotros mismos, porque nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces dice el versículo 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según la verdad de Dios. Aquí está de vuelta la palabra verdad. ¿Por qué? Porque es la verdad eterna la que va a juzgar a todos. Es la verdad la que va a revelar las intenciones del corazón. Y ahí es donde se va a ver el verdadero juicio. No el juicio engañado de nuestros ojos, que solamente ven la apariencia, sino el juicio que es según verdad. Entonces ahí se va a saber quién es de Dios, quién no es de Dios, quién está en Cristo y sus pecados fueron cubiertos por Cristo. Pero es ese día el Señor Jesucristo el que va a revelar las intenciones del corazón. Y ese juicio va a ser según verdad, en base a la única verdad eterna e inalterable que hay, que es Dios mismo y su palabra que permanece para siempre en los cielos. No va a haber otra forma de juzgar. La palabra que os he hablado, ella los va a juzgar. Sigue diciendo el texto. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen,
y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Se te ha hecho costumbre esto de juzgar a los demás? De estar todo el tiempo buscando el meollo del asunto, buscando a ver la falta del otro, la falla del otro. ¿Se te ha hecho costumbre? Cuidado, porque cuando eso se nos hace costumbre, pensamos nosotros que si vivimos así y que si no lo vemos como pecado y que podemos convivir con ese pecado y de hecho justificamos el pecado y llegamos a negar que esto sea pecado delante de Dios, sino que hasta algunos orgullosamente dicen, Dios me ha dado una capacidad especial de discernir lo que el otro piensa. Wow, imagínense. Me hace acordar a Abraham con Abimelech, ¿recuerda? Cuando Abraham mintió sobre su esposa, que dijo que era su hermana, y cuando Abimelech viene el mal sobre él, que no había tocado a Sarai, viene el mal sobre él y le dice, ¿por qué me hiciste esto? Y Abraham le dice, no, porque yo pensé que acá no había temor de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Presunción. ¿Sabe cómo se llama eso? Juzgar al otro, de antemano. Y hermanos, todos hacemos eso. Todos lo hacemos naturalmente y todo el tiempo. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nos conducimos por nuestra presunción en lugar de conducirnos por la verdad de Dios. Ese es el problema. Y ese es el pecado. Cuando en lugar de conducirnos según la verdad, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, no podemos hacer un mal para que nos vengan bienes. No se puede. Si nosotros estamos quebrantando la verdad de Dios al hacer lo que no tenemos que hacer y al tratar de ocupar el lugar de Dios, entonces el problema lo tenemos nosotros, no el otro. Y hay que tener cuidado, hermano. Porque pensamos que si podemos vivir así y si nos justificamos a nosotros mismos, pensamos que vamos a escapar del juicio de Dios. Pensamos que somos mejor aún que un incrédulo. Yo no soy como ese, mirá cómo vive ese, mirá cómo vive el otro. ¿Y has visto cómo vives tú con tus hermanos? ¿Has visto lo que haces? ¿Has visto cómo son tus conversaciones con ellos en casa? El trato, lo que piensas de ellos, lo que hablas en voz alta con los demás. ¿Lo has visto? ¿Has considerado eso? ¿Y piensas que viviendo así vas a escapar del juicio de Dios? ¿O es directamente un menosprecio a Dios? Dice el versículo 4, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si sos un hijo de Dios es nada más que por la gracia de Dios. Su benignidad te guió al arrepentimiento. No fuiste tú, no fui yo. Es Él. Y si esa gracia no me guió al arrepentimiento, y si solamente soy un religioso, pienso que voy a escapar del juicio de Dios. Fíjense cómo sigue el texto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, fíjese el cambio brusco del que está juzgando. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, no puedes ver este pecado, no te arrepientes. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que es según verdad. Dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Escuche, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y esto, hermanos, no es salvación por obra. Recuerde, siempre hacemos la misma aclaración. Cuando Cristo dijo, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque si hay una persona que puede llegar hasta el fin sin negar a Cristo, es porque Cristo lo está sosteniendo. Y esa es la prueba de que es un hijo de Dios, de que Cristo lo está sosteniendo. No por sus obras, no por lo que hace. Y lo vamos a ver a continuación. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Se acuerdan lo que vimos el miércoles? Acerca de la contención, acerca de los celos amargos, acerca de esa ambición de querer siempre ganar el argumento, de ganar la discusión, de ganar la pelea, de querer imponernos sobre el otro, de querer tener lo que el otro tiene, el reconocimiento de esto. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá habla exactamente lo mismo, pero ira y enojo a los que son contenciosos, y fíjense que claro que dice, y no obedecen a la verdad. No obedecen a la verdad. O sea, están yendo contra la verdad, y no por la verdad. Porque Dios claramente condena esto, y en lugar de hacer lo que Dios aprueba y lo que hay que hacer, no. Va en contra de la verdad, haciendo lo que Dios no aprueba. No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea que eso es injusto delante de Dios, no es su voluntad.
Y sigue diciendo tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y uno este texto con lo que dice 2 Corintios 13:5 cuando dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si Jesucristo está en nosotros, porque si Jesucristo no está en nosotros estamos reprobados. Debemos examinar nuestra fe. Si está en nuestro glorioso Señor Jesucristo, una fe sin acepción de persona, o si estamos sin Jesucristo, porque sin Jesucristo estamos reprobados. A eso se refiere. En el capítulo 1 habla de eso, que Dios, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, los entregó una mente reprobada. Y hay algunos religiosos que no tienen en cuenta a Dios, sino que tienen en cuenta su propia sagacidad, su propia astucia, su propia capacidad de discernir la intención del otro. Y lo digo en esa manera a propósito, porque es una burla contra la verdad de Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso Dios dice claramente, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, lo que es injusto, lo que es desagradable delante de Dios, lo que es pecaminoso. Y no importa de dónde venga, no importa si es judío de nación, no importa si es un gentil, no importa. No importa dónde venga. ¿Por qué? Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y solamente podemos hacer lo bueno estando Jesucristo en nosotros, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de persona para con Dios. Dios no hace acepción de persona. Sus hijos tampoco. Su pueblo tampoco. Los que han conocido la verdad tampoco hacen acepción de persona. Los que han conocido la verdad aman a los que han sido engendrados por Dios. Por esto, hermanos, afirmamos, en base a la abundancia, a la prueba bíblica, de que no existe un cristiano que hace acepción de persona. ¿Qué quiero decir con esto? ¿El cristiano nunca hace acepción de personas? No, no estoy diciendo eso. Porque antes lo dije claramente. Nosotros hacemos esto todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando nos conducimos en base a nuestras presunciones, a lo que nosotros pensamos del otro, y hacemos esa acepción de persona, tratando de elegir a qué hermano amo, a qué hermano no amo, etcétera, etcétera, y generando una división que no puede existir en el cuerpo de Cristo, porque entonces no se ve el amor de Dios, no se ve la unión del Padre con el Hijo, no se ve la unión del Hijo con la Iglesia, no se ve la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de que no existe un cristiano que hace acepción de persona, me refiero a un cristiano que hace acepción de personas y sigue haciendo acepción de personas, o sea, que practica el pecado. A eso es a lo que voy. Sabe que es pecado, sabe que está mal, pero aún así insiste en seguir viviendo de esa manera, en seguir tratando con los demás de esa manera, en seguir juzgando de esa manera, en seguir actuando de esa manera. Ah, pero no sabe lo que me hizo el otro. No importa. No importa. Usted no vive para agradar al otro. No, vive para agradar a Dios. Es por la verdad que uno vive. Y es por la verdad que uno ama, más allá de lo que el otro haga, porque si no, entonces, ¿cómo amaríamos a los enemigos? Estamos hablando de hermanos. Y a veces parece que nos resultará más sencillo amar a los enemigos que amar a los hermanos. Y eso es un problema grande en el corazón. Eso es un problema grande. Y si uno no reconoce ese pecado, no lo confiesa, no se aparta, entonces no es cristiano, porque está viviendo en la práctica del pecado. Ese puede llegar a ser su pecado de muerte, como vimos en 1 Juan 5. No hay arrepentimiento, no hay dolor por el pecado. Un cristiano no elige a quién amar, no elige a quién hablar o a quién escuchar. No se obstina con esto creyendo que es justo. No, esto es justo porque fulano me hizo esto. No puede pasar eso. El cristiano que ha conocido la verdad ama, sin acepción de personas, como Dios lo amó, aún a sus enemigos.
Recuerde, como el amor de Dios, lo vimos también el miércoles. Hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Así es Dios. Y dice, sean así. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen y os ultrajan, amen a sus enemigos. ¿Para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué, hermanos? Si esta breve explicación en el texto ha sido apropiada, si queremos saber el por qué esto es así, y si uno piensa, esta breve explicación en el final del versículo 1, que dice así, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, si esta breve explicación es apropiada, hermanos, mucho más aún lo que viene a continuación. El versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. A causa de la verdad que permanece en nosotros. Fíjense, hermanos, el anciano saluda con amor y lo hace extensivo a toda la naturaleza divina. Y vimos lo que eso significa. Pero, hermanos, no deja duda de que este amor no se trata de una virtud personal del anciano, sino que claramente da la gloria a Dios diciendo que Él, o sea, Dios, y solamente Dios, es la razón de este amor. Por eso decía, si esa breve explicación es apropiada, mucho más este texto. La palabra para causa nos indica que Él es la razón, que Él es el motivo por el cual se ama. O sea, no tiene que ver con nosotros, no, deja bien claro, no es una virtud personal. Miren, yo los amo. Los aman también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que está en nosotros. A causa de la verdad que está en nosotros. Entonces, el amor que se expresa, el amor que se manifiesta, es solo el efecto, mis hermanos, es el resultado de la verdad en nosotros. Es el resultado de Dios morando en nosotros. Es el resultado de Jesús habitando por la fe en nuestros corazones. Hermanos, este es un cambio permanente que Dios ha hecho en la regeneración del hombre, en la nueva criatura, en el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, como expresa Efesios 4. Por eso, hermanos, es por eso que las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas que corresponden al viejo hombre pasaron. Quedó atrás, mis hermanos, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la ambición, la contención, los pleitos, las iras, los reproches, los rencores, la amargura, la falta de perdón, las mentiras, las palabras corrompidas, las palabras deshonestas, la maledicencia, la murmuración, la hipocresía, la malicia, el engaño, la envidia, los celos amargos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cosas que quedaron atrás, que tienen que ver con el hombre natural, con el hombre animal. Y entienda bien la palabra, no estoy diciendo que el hombre es un animal, sino lo que la palabra significa. Que vive por sus instintos, que vive ahí tratando de salvaguardarse siempre, siempre, para todas las cosas, tratando de salir airoso él mismo. Todo eso corresponde al hombre viejo, son las cosas que pasaron. Estas son todas las cosas que ofenden a Dios y que hacen daño al prójimo. El amor no hace daño al prójimo, por eso el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces todas esas cosas quedan atrás, son de la vieja criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Somos una nueva criatura y como vimos también el miércoles, creados según Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Y como vimos en Efesios 4, y lo leí recién, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así es como Dios nos creó, nos recreó en Cristo, y nos hizo conforme a la verdad. Entonces esto no puede faltar, hermano, en nuestras vidas. No puede faltar en nuestras vidas. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice el texto.
Todo es hecho nuevo, la nueva criatura. La nueva criatura que donde está el Espíritu del Señor, la simiente incorruptible de Dios, está ahí. Entonces son todas cosas hechas nuevas. Ahora hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay longanimidad. La diferencia entre paciencia y longanimidad. Y creo que muchos me han escuchado decir esto más de una vez. Pero la paciencia es la constancia de ánimo para seguir haciendo la voluntad de Dios, para seguir haciendo lo correcto, esa constancia de ánimo a pesar de las situaciones y de las circunstancias que nos son adversas. Eso es la paciencia. Ahora, la longanimidad, que también lo mencionamos en Romanos 2.4, esa longanimidad que la aprendemos de Dios y que es un fruto de que Dios esté en nosotros, es la constancia de ánimo cuando las personas no son adversas, cuando las personas no son contrarias, y nosotros, por esa longanimidad, que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, como imitadores de Dios, entonces la longanimidad nos hace tener esa constancia de ánimo, seguir haciendo la voluntad de Dios y lo que es agradable a Dios, a pesar de las personas que se nos oponen y de las personas que se levantan contra nosotros. Eso es longanimidad. Eso es longanimidad. Porque se van a levantar contra nosotros, una y otra vez. Y a veces en la propia casa. A veces puede pasar que un hermano tenga una mala actitud para con nosotros. Pero recuerde que lo que sale de adentro del corazón. Si esa mala actitud hizo salir de nosotros ira, enojo, juicio, etcétera, etcétera, lo único que hizo fue golpear el vaso y se volcó lo que estaba adentro. Nada más. Tenemos que saber que eso está en nosotros. Y eso que pasó, esa situación, Dios la propició para que podamos ver ese pecado, lo reconozcamos, lo confesemos, nos apartemos y dependamos de su gracia para vivir por la verdad y no contra la verdad. Por eso, este amor es a causa de la verdad, es a causa de que Cristo está en nosotros. Este amor es el poder de Dios que operó resucitando a Cristo de los muertos, ese supereminente y grandioso poder obrando en nosotros, actuando para su gloria y llevándonos a hacer algo que es imposible para nosotros, que es amar. Porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como dicen Hebreos, hermanos, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis, fíjense, es Cristo, es el poder de Dios haciéndonos a nosotros aptos para toda obra buena, para toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad, dice el texto en Hebreos 13, 20 y 21. Para que hagáis su voluntad. O sea, nuestra aptitud para hacer lo que es agradable delante de Dios viene de Dios mismo. Es Él el que nos hace aptos para obrar lo que es agradable delante de Dios, haciendo su voluntad. Y su voluntad, en nuestro texto, es amar a los hermanos. Amar a Dios y por ese amor a Dios, amar a los hermanos. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina el texto. Ahora fíjese que la gloria es para Dios siempre. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo bueno, es porque Él lo hizo en nosotros. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Si usted o yo estamos haciendo algo para que los demás vean qué buenos hermanos que somos, eso no tiene ninguna validez y no es una buena obra. No es una buena obra, aunque tenga apariencia de piedad, pero no es una buena obra. Porque hay una mala intención. No tiene que ver con Dios, tiene que ver con la conveniencia de uno mismo. Eso no es amor, eso es hipocresía. Por eso, hermanos, haciendo lo que es agradable delante de Él, ¿y cómo lo hace Dios en nosotros? Por Jesucristo. Por Jesucristo que está en nosotros. La verdad que está en nosotros. Jesús es la verdad, como ya lo vimos el miércoles. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es el testimonio de la verdad. Como Él dijo delante de Pilato allá en Juan 18, 37 y 38, cuando Él le dice, yo para esto he nacido
y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es de la verdad, fíjese que la verdad es propietaria. Cristo es nuestro, es propietario nuestro. Él nos compró por precio. Él redimió para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo redimió para sí. Se lo compró para Él al precio de su propia sangre. Se lo compró. Somos de Él, no somos nuestros. Somos completamente de Él, no somos nuestros. ¿Para qué? Para que le demos la gloria. 1 Corintios 6, 19 y 20. Para que le demos la gloria. Comprados por sangre. Entonces, para dar testimonio a la verdad. Y Jesús le dice a Pilato, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Se acuerdan como vimos en 1 Juan 4 también? El que oye la voz de Dios, es de Dios. Pero el que no oye la voz de Dios, o sea, el que escucha lo que Dios dice, pero después hace lo que quiere, no es de Dios, dice el texto. Pero el que oye y pone por obra, ese es de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora es interesante la respuesta de Pilato en el versículo 38, porque él le dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esa fue la respuesta de Pilato. Mira, Pilato, yo vine para dar testimonio de la verdad y el que es de la verdad oye mi voz. Bueno, ¿saben qué? Pilato no es de la verdad. Porque tenía la verdad delante de él mismo y no la reconoció. Pilato se lavó las manos. Él dijo, yo no hallo ningún mal en este hombre, no hallo ningún delito, no es culpable de nada. ¿Qué quieren que haga? Buscó agradar a los hombres. Buscó su propia conveniencia. No es de la verdad, no oyó su voz. No lo reconocía como rey. Solamente le preguntaba a ver cuál era el mal menor para él. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Hermanos, es un problema cuando nosotros tenemos a Jesucristo delante nuestro constantemente y terminamos preguntando, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Como hijos de Dios. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Nuestra vida tiene que ser por la verdad. Nuestro actuar, nuestras decisiones, nuestra forma de tomar decisiones, de hacer las cosas, tiene que ser por la verdad, guiados por la verdad, basados en la verdad, con la verdad como respaldo, con la verdad como motivación. ¿Para qué? Para que así Dios sea agradado en todo. Jesucristo es la verdad que permanece en nosotros. Como ya vimos en Juan 14, 23, Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Bueno, este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Entonces Jesucristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, me va a obedecer, va a ser mi voluntad. Dice, y mi Padre le amará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos morada con Él. Entonces, nosotros obviamente le amamos y podemos guardar sus mandamientos porque Él nos amó primero. Entonces, Él es la razón, Él es la causa por la que nosotros podemos amar a Dios y amar a los demás y amar en la verdad. Entonces dice, vendremos a Él y haremos morada con Él, donde la palabra para morada es mone, que nos habla de quedarse, de permanecer. O sea, una habitación permanente que Dios hace en nosotros por la fe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Jesucristo en nosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu de verdad en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Esa es la distinción de los que hemos conocido la verdad. Amamos porque Dios nos amó primero. No hay jactancia, mis hermanos. Dice un himno, fuera jactancia, la gloria le doy. Tan solo por gracia me salvó. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la de la fe, como dice Romanos capítulo 3. Su permanencia en nosotros, hermanos, evita. Su permanencia en nosotros se opone a nuestra carne y produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él haciendo en nosotros, por Jesucristo, lo que es agradable delante de Él. Dios, Jesucristo es la causa. Recuerdo lo que dice el texto del versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Por qué te amo? No porque yo tenga alguna virtud especial, no. Yo te amo a causa de la verdad que permanece en nosotros. No hay nada más seguro. ¿Saben qué, hermano?
no existen las relaciones perfectas. No existen. No existen. O sea, no existe ninguna relación que sea perfecta. La única que podemos ver como una relación perfecta es la de Cristo con la iglesia. La de Cristo con su esposa. Y es perfecta porque Él es perfecto y sobrelleva todas nuestras cargas todo el tiempo. Y está basada en su sacrificio. Las relaciones entre nosotros, que no somos Jesucristo, pero que Él está en nosotros, que no son perfectas y que van a tener conflictos y conflictos y conflictos, la única razón por la que son perdurables es por Dios, es porque Él está en nosotros. Dios es la única razón de que una relación sea perdurable. Nada más. Nada más. Y gracias a Dios por esa obra en nosotros. El amor que nosotros podemos manifestar, mis hermanos, es el efecto, es el fruto que produce la savia de Jesucristo, la vid verdadera, cuando recorre las ramas tiernas que dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Él es la vid verdadera, el Padre es el labrador, nosotros somos las ramas. Él es la simiente santa, de Él nos alimentamos y el fruto que producimos es Jesucristo. A Él sea la gloria, mis hermanos, por todo lo que hay en nuestra vida. Y aclaro, a Él sea la gloria por todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. A Él sea la gloria por todo lo virtuoso que pueda haber en nuestra vida. A Él sea la gloria por todo lo que es digno de alabanza que pudiera haber en nosotros. Por todas esas cosas, a Él sea la gloria, porque es solo el efecto, el resultado, el fruto de su permanencia en nosotros. Así que, mis hermanos, a Él y solamente a Él sea la gloria. Ese es el punto. Que solamente Él reciba la gloria. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esta mañana también se compartía eso. ¿Para qué? Para que a Él sea la gloria. ¿Por qué hace Él lo que es agradable delante de nosotros por Jesucristo? Para que la gloria sea solo para Él. De eso se trató, se trata y se tratará por toda la eternidad. Por eso, mis hermanos, hagamos morir toda jactancia y vanagloria, todo deseo de reciprocidad, de hacer algo para recibir algo a cambio, todo merecimiento como para recibir reconocimiento del otro. Hagamos morir ese pecado, hagamos morir toda expectativa de que lo que hacemos vuelva a nosotros multiplicado. No debe ser así. Amemos a Dios y a los hermanos solamente porque Dios es digno y que su nombre sea glorificado. Hagámoslo por esa razón, porque Él es la razón, porque Él es digno, porque Él lo merece, no por lo que el hermano es. Y aún si tiene sentimientos para con el hermano y va más allá, gloria a Dios. Pero no se deje llevar por los sentimientos. Hágalo porque Dios es digno, siempre, en todo momento, sea lo que sea, y sea lo que sea que haga. Pero, mis hermanos, no separemos la verdad de la responsabilidad. No olvidemos que podemos contristar al Espíritu Santo, como nos enseña Efesios 4. No olvidemos que podemos apagar al Espíritu, como nos enseña 1 Tesalonicenses 5. Podemos contristar al Espíritu Santo, podemos apagar al Espíritu que mora en nosotros, endureciendo nuestro corazón, obstinándonos contra la palabra, contra la verdad. No olvidemos lo profundo que es el engaño del pecado. No olvidemos que el orgullo y la soberbia golpean la puerta de nuestro corazón desde adentro para salir. No es algo que va a entrar en nosotros, que trae Satanás, no. Cuando alguno es tentado de su propia concupiscencia, de sus propios deseos ardientes, de lo profundo de su corazón. No le eche la culpa ni a Dios, ni a los hermanos, ni a nadie. Lo que salió, salió porque estaba ahí adentro. Recuérdelo siempre. Y cuando salga, tarde el menor tiempo posible para decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, te estoy ofendiendo. Y si llegó a ofender a alguien, hable con esa persona y dígale, perdón hermano por ofenderte, por tratarte mal, por tratarte sin amor, por menospreciarte, por juzgarte. Perdón por el rencor que hay en mi corazón. Perdón porque no me puedo olvidar todas esas cosas y vienen constantemente a mi mente y te maltrato en mi mente. Perdón, hermano. Confiese.
Confiese el pecado a Dios y confiese el pecado a aquel a quien ha ofendido. No hace falta que se los diga a todo el mundo. Trátelo en privado con su hermano y soluciónelo delante de Dios para la gloria de su nombre. No nos endurezcamos por el engaño del pecado pensando que tenemos razones válidas para no amar o para no tratar con determinados hermanos. Esto me justifica para no amar, para no tratar con este hermano. Mejor tenerlo lejos. No existe ninguna razón válida así. Ese engaño, mis hermanos, entra como bocado suave en nuestra boca y luego llena de amargura nuestra alma. Somos responsables ante la verdad y la verdad expone nuestro pecado, la verdad expone nuestra dureza, la verdad expone nuestro enojo, la verdad expone nuestra falta de perdón, la verdad expone nuestro orgullo. Pero hermanos, que el justo me reprenda será como un bálsamo para mi vida. Es Dios sanándome. Que el justo me reprenda. Fieles son las heridas del que ama. El que me ama, es cierto, a veces me lastima, o a mí me duele, pero son heridas fieles porque son hechas con amor, con el punto de que podamos dejar el pecado y que podamos amar a Dios. Y eso es lo que termina haciendo más fuerte la relación con los hermanos. Siempre. Termina fortaleciendo la relación con los hermanos. Porque nos amamos, no solamente en palabras, sino en hecho y en verdad. Como Pablo le decía a los hermanos en Galacia, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Ahora soy su enemigo porque les digo la verdad? De ninguna manera. La verdad es lo que necesitamos. La verdad es lo que nos fortalece, lo que nos edifica. La verdad es lo que es la forma en que tenemos que vivir. La verdad es lo que nos va a limpiar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso cuando lo haga, hágalo con la palabra. Hágalo con los principios bíblicos. Hermanos, no le echemos la culpa a los demás. Como si alguien más fuera a dar cuenta por nosotros, o si ese alguien nos sirviera como excusa ante Dios. ¿Usted se imagina? Por un momento nada más. Diciéndole a Dios, oh Dios, yo sí sé que te ofendí. Sí, sé que te ofendí y sé que te seguí ofendiendo. Sí, yo sé. Lo que pasa es que vos me tenés que entender. Vos sabés todo lo que me hizo fulano, mengano. Puede ser muy triste. Porque uno dice, bueno, ¿qué me diría Dios? No, mire la palabra. Porque eso mismo que le estamos reclamando al otro es lo que nosotros le hicimos a Dios, a Jesucristo, toda nuestra vida. Y aún como cristianos, se lo seguimos haciendo. Y eso para Jesús nunca fue una excusa para no ir a la cruz, para no pagar por nuestros pecados, para no resucitar, para no interceder por nosotros, para no abogar por nosotros, para no salvarnos perpetuamente. Nunca fue una excusa. Entonces imagínense, cuando estamos delante de Dios y le decimos, no, pero mirá lo que me hizo. Oh, yo ya sé lo que hizo, pero te estoy hablando por tu pecado, no por el de él. El de él lo voy a hablar con él. Ahora yo quiero hablar con vos por tu pecado. ¿Por qué hiciste eso? No, pero mirá lo que me hizo. No me sigas hablando de lo que hizo el otro. Explícame por qué vos me ofendiste a mí. ¿Por qué viniste en contra mío? ¿Por qué mentiste contra la verdad? ¿Por qué te levantaste con injusticia contra mi verdad? Ese es el punto. Esa persona que hoy uno menosprecia, acusa, juzga, o trata de dejar de lado, o habla mal de esa persona, no va a servir en aquel día. De hecho, ya no sirve hoy. Para evitar que Dios trate con nosotros por nuestro pecado. Dios por nuestro pecado mató a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Por nuestro pecado. Por eso no, hermanos. No separemos la verdad de la responsabilidad. Reconozcamos nuestros pecados, confesemos nuestros pecados, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es la propiciación por todos nuestros pecados y en eso consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hoy mismo Dios puede sanar, puede quitar, puede limpiar la amargura de tu corazón y llevarte a amar como Él te amó
sin acepción de personas, como todos los que han conocido la verdad. Y lo hace con una promesa final. Fíjese el final del versículo 2. Dice así: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y estará para siempre con nosotros. Y estará para siempre con nosotros. Hermano, no hay ninguna cosa creada que nos pueda apartar, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni siquiera nuestro pecado nos puede separar de Dios, porque fue quitado de en medio de una vez y para siempre por Jesús allí en la cruz del Calvario. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Quitó el pecado de en medio con un sacrificio perfecto. Fueron puestos en Él todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados. Y en base a esa obra de Cristo, Dios se relaciona con nosotros. Cuando un hijo de Dios peca, no está sorprendiendo a Dios, sino que Dios lo está llevando a amar más y más a Cristo, al ver la gracia que Él derramó en esa cruz, cuando lo salvó cubriendo toda esa maldad. Por eso hoy nosotros vamos con confianza, porque Cristo ya pagó. Y sabemos que Él es fiel y justo, Él es verdadero, dijo que pagó nuestros pecados y nuestros pecados fueron pagados. Él es justo porque castigó nuestro pecado en Cristo y de ninguna manera lo va a volver a castigar. Porque si castigara 2 veces el mismo pecado, entonces ya no sería justo. Por eso ni siquiera nuestro pecado nos puede separar de Dios. Por eso, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, estamos en el camino de la santidad, en el camino de su santidad, en el cual, como dice Isaías 35, por torpe que seamos, no nos podemos extraviar, porque es Él el que nos guarda. El que fue engendrado por Dios nos guarda. Él, hermanos, empezó una obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, hermanos, Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese qué preciosa promesa. ¿Por qué amamos? A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Es un amor inagotable, es un amor infinito derramado en nosotros. La verdad estará para siempre. Por eso, hermano, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros amemos como fuimos amados por Dios. Si te das cuenta que no puedes amar, si te das cuenta que tal vez has escuchado tantas veces el Evangelio o has vivido una vida religiosa por años y te das cuenta que en realidad no puedes amar, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él dijo: el que a mí viene yo no echo fuera. Ven a Cristo. Ven reconociendo tu pecado. Ven arrepentido de tu pecado. Llora por tu pecado. Ven a Cristo. Y Él te salvará eternamente. Porque su gracia es suficiente. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él es el Salvador de todos los hombres. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por Cristo, por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por examinar así nuestros corazones y sacar a la luz todo lo que hay en nosotros para que podamos, Señor, reconocer nuestro pecado, ser limpiados por tu mano amorosa, por tu gracia suficiente. Y, Señor, danos la sabiduría, el denuedo, el coraje, la fortaleza, por la obra de tu Espíritu para vivir como es digno de ti, amándote y amando a todos, Señor, sin hacer excepción de personas. Gracias por este tiempo. Salva a los que no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.